Bien, vamos ahora a entender un poco algunas terminologías que vamos a estar usando y viendo a través de todo el curso. Primero vamos a hablar del plain text. El plain text simplemente es un conjunto de string o un carácter, ya sea A, B, C, entendible, ¿verdad? Que viaja a través de un medio y nunca cambia, permanece igual. Mientras, o también se le llama clear text. El cipher text, ese ya el texto cifrado, o sea, este que era en un principio A, B y C, ahora entonces viene siendo 54, ¿verdad? Entonces ya el texto cambió mediante lo que es el algoritmo. El algoritmo fue lo que hizo el proceso, lo que permitió que ese texto se transformara a ese número. Es la mecánica en sí. El algoritmo es lo que permite ya entonces que el texto, o ya sea un algoritmo, una función, la criptografía mediante lo que es el key, simplemente es dentro de ese algoritmo, dentro de ese texto cifrado, que sería este, hay una parte o un segmento, ya sea de información o de código, que sería la llave. Lo que es, sin esa llave entonces esto no puede ser ni leído, ni entendido, ni descifrado. Por eso es que pues tanto el usuario que envía información como el que la recibe, ¿verdad?, para poder devolverla, deben compartir un key en común. En ese caso, si esto fuera un certificado digital o fuera algún otro medio ya con opciones de criptografía sin key, y entonces no establecerían la comunicación. O si esto fuera un túnel realizado o una conexión segura, que comparten el key para establecerla. Por ende, es muy importante que conozcamos y entendamos qué se refiere con key. Entonces, dentro de esta terminología tenemos algo que es la criptografía simétrica, que debemos tener en cuenta que cuando yo envío este texto y luego ya es desencriptado de este lado, en este medio donde el texto está, para comenzar a encriptarse utiliza un key, que sería este, ¿verdad? Pero para desencriptarlo también utiliza otro key, una llave aquí y otra llave acá. Por tal razón, estas dos son la misma y no cambian en ese caso. Por ende, hay unos algoritmos criptográficos o métodos que permiten encriptar de forma simétrica, que son el DES, el 3DES, el IDA y el RSC y el ADES. Por ende, tanto estos dos, que el 3DES es una mejora de este, que ofrece metodología de encriptación. Acá este lo vemos muchos en las conexiones WP Wi-Fi, que son anteriormente. Por tal razón, por la debilidad de esta, es que son tan vulnerables las redes Wi-Fi con este método de encriptación, que es el WEP. Ya de manera más segura, para la transferencia de información muy importante, siempre se utiliza lo que es la criptografía asimétrica, en caso de donde consta con un certificado digital, que lo hemos visto, LDCA, y otra vez el algoritmo de RSA, donde todos utilizan keys diferentes, tanto para recibir, para enviar, para empezar el proceso criptográfico, como para desencriptarlo, donde a través del key ya utilizan certificado, RSA, DSA, así sucesivamente. Debemos conocer estos dos procesos criptográficos, ya sea simétrico o asimétrico, y los algoritmos que en él trabajan, porque a la hora de nosotros realizar
cualquier penetración, para verificar qué tan fuerte es un sistema o qué tan vulnerable puede ser, y podamos ver que dentro de cualquier arquitectura que podamos encontrar, ya sea en la nube, acá nos podemos encontrar con procedimientos, conexiones que estén criptográficas, dispositivos que solo permitan conexiones seguras mediante cualquier metodología, por ejemplo, como hablamos de IPsec. En ese caso, ya entonces nosotros debemos verificar qué tan vulnerable pueden ser esa arquitectura de red utilizando cada uno de estos métodos criptográficos, que es la prueba que vamos a hacer en algunos de los laboratorios, buscándole debilidades y vulnerabilidad a cada uno de ellos. Por ende, es bueno conocer tanto cómo es la forma de encriptación, cómo se encripta, para nosotros poder ya establecer la debilidad correspondiente. Bien, vamos ahora a hablar del proceso de hatching, y simplemente el proceso de hatching es un proceso que nos da, como dice su concepto, una salida codificada. Esto quiere decir que el hash, acá tenemos el texto A, B, mediante el proceso de hash o el algoritmo nos da una salida codificada, la cual es difícil o no se puede revertir con facilidad. Esta salida simplemente es comparada con la anterior para verificar entonces si el proceso hace el match. En caso de que no, ya entonces es descartado. Por eso existen varios algoritmos de encriptación. En ese caso, del M2 al M6 es muy común el MD5. En ese caso, este es un algoritmo también muy utilizado en la base de datos por MySQL, que utiliza este algoritmo para hacer el proceso de autenticación. Y también ya hay otros algoritmos que utilizan los procesos de hash. Nosotros vamos a ver mucho lo que es la generación de código hash cuando vamos a una página web y nos pide inserte este código tal como lo lee. Esto es un proceso de hash, el cual incluye una validación también, y así sucesivamente vamos a ir viendo, pero ya con un laboratorio de manera más práctica, cómo es la utilización del mismo. Pero debemos tener claro que simplemente este proceso crea una salida codificada, la cual no puede revertirse con facilidad, tomando el texto plano mediante el algoritmo de encriptación y dándonos esa salida codificada o texto codificado. Bien, ahora vamos a ver uno o varios de los ataques más comunes que se dan con el proceso de hash, y estos son los siguientes. Tenemos entonces el primero, que es el ciphertext. Es cuando conocemos el texto cifrado, pero en este caso desconocemos que el texto tendrá, ¿verdad?, que será el texto o la llave que se utilizó para desencriptarlo. Entonces, mediante ya una investigación de fondo, nosotros buscamos algoritmos correspondientes para poder desencriptar o poder verificar cuál es la llave o el texto en sí. Mientras que cuando entonces yo tengo lo que es el texto, lo que hago es lo siguiente, que mediante los algoritmos correspondientes genero o busco cuál es el mecanismo en el cual convierte el texto en cifrado, para luego de yo enviarlo al objetivo en sí cifrado con el texto que yo quiero. Él ve el texto cifrado, pero no conoce ya en sí, porque tiene el contenido, porque tiene la misma llave y tiene el mismo método de encriptación. Es lo que cuando vea el texto acá, lo que va a ver el método encriptado con el mismo proceso, y entonces con la misma encriptación, pero
obligándola a que genere el texto que yo requiero, por ejemplo el password, para que haga o abra algo acá. Inmediatamente entonces se produce lo que es el ataque. Por ende, y entonces cuando yo tengo esta parte chosen plain test, es que yo voy a elegir ya el texto plano, ya lo tengo, ya sea el A y el B. Entonces ese A y B que tengo aquí, voy a seleccionar el método de encriptación correspondiente para después enviarlo. Luego entonces con el Chosen Cipher Test Attack, ya simplemente es, en vez de yo seleccionar el texto plano para convertirlo, lo que voy a seleccionar es ya el método de cifrado para, en ese caso, descifrar el texto y enviarlo plano a través ya de cualquier envío. Y en este caso podría ser el texto plano AB y el cifrado número 32. Por ende, en esos casos son los mayores ataques que se dan con los métodos criptográficos, que vamos entonces en el laboratorio a ver de manera práctica cómo es que se hace esa parte ya de alguno de estos tipos de ataques. Bien, vamos entonces ahora a ver los usos más comunes que se le han dado a lo que es la criptografía. Por ende, primero tenemos acá el IPsec, que en ese caso es un protocolo o un proceso o procedimiento también, o algoritmo en ese caso, que si tenemos dos conexiones, ¿verdad? Y ya esto nos permite que los paquetes que se están enviando de una a otra red, en este caso simplemente cuando estamos hablando del protocolo IP, ya se estructura del protocolo IP dentro del paquete. El encabezado del paquete IP es encriptado, y lo que es el payload también, donde está la data. Por ende, esto produce una encriptación directamente en el paquete IP, y por eso es utilizado por la mayoría, en ese caso, de dispositivos que están conectados a una red para establecer una conexión segura mediante la encriptación de paquetes. Mientras que la Very Good Privacy, ya en ese caso, se utiliza mucho en lo que es todo ahora el envío de emails y demás a través de las conexiones realizadas con Security Socket Layers, que permite realizar estos canales y este método de conexión, que permite establecer canales seguros entre dos puntos ya mediante la encriptación. Como el IPsec encripta los paquetes, ¿verdad?, que se transmiten por ese medio, el Security Socket Layer permite en ese caso establecer una encriptación al canal en sí, en medio, que se van a transmitir esos paquetes. Por tal razón, utilizando estos dos en una conexión, utilizando IPsec dentro de ese Security Socket Layer, ya para los ataques se hace muy tedioso establecer o hacer lo que es el sniffing y demás, y principalmente capturar la información, pero existen metodologías ya correctas que hacen este tipo de procedimientos.